Gracias Vinicius y gracias Cheng por la invitación a acompañarlos esta tarde y efectivamente para mí es un gusto particular poder contribuir a las actividades de esta iniciativa de la Global Labor University. Ya colaboré el año pasado, que fue mi primera vez en un curso que se hizo en inglés y para gente más bien del hemisferio norte. Y ahora, bueno, estuve muy complacido cuando supe que se iba a empezar a hacer también para una audiencia latinoamericana. Así que, bueno, muy contento de estar aquí con ustedes. Para aquellos de ustedes que son brasileños, me disculpo, como le decía hace un momento a Vinícius, a gente não fala muito bem o portugués, entonces prefiero hablar lentamente en español y bueno, si hay alguna duda, alguna dúvida y me preguntan. Eh, a ver, sí, yo estaba tratando de recordar los principales elementos de ese pequeño video que grabé hace algún tiempo y que probablemente vieron. Eh, y bueno, yo diría, la integración regional, al menos en el contexto latinoamericano, es muy importante para el desarrollo por varias razones. Uno, porque si uno mira lo que América Latina, bueno, a ver, América Latina se suele hablar del concepto América Latina, hay muchas Américas Latinas, por cierto, las realidades en la parte norte, digamos México, Centroamérica, son bien diferentes de las realidades de América del Sur, y el Caribe en sí mismo es muy distinto, tiene la particularidad de que son países pequeñitos, islas, con una serie de otros problemas y desafíos. Pero si hay algo en común que tienen la mayoría de los países latinoamericanos es que uno mira lo que exportan al mundo, es en gran medida materias primas. Estamos hablando de petróleo, soja, eh, azúcar, carne, cobre, mineral de hierro, lo que se llama generalmente commodities, ¿verdad? Eh, Son productos que, bueno, no crean demasiado empleo, son actividades, lo que se llama actividades extractivas, no crean demasiado empleo, por lo demás muchos de esos recursos son agotables, es decir, si uno no hay una cantidad infinita ni de hierro, ni de cobre, ni por lo tanto en algún momento se va a acabar. Y por otro lado, la extracción de estas actividades también tiene bastantes problemas ambientales, genera lo que se llama pasivos ambientales, contaminación del aire, contaminación de las aguas, conflictos con las comunidades que viven cerca de donde están, por ejemplo, las minas. Eh, Todo esto no es para decir que estas actividades no hay que cerrarlas. No estoy diciendo, mira, hay que cerrar la minería, hay que dejar de extraer petróleo. No, estoy diciendo simplemente que son actividades que tienen problemas Tú. asociados, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Alguien? Ya. Eh, y en general en América Latina, las empresas que exportan ese tipo de productos, el petróleo, la soja, el cobre, el hierro, son grandes empresas, a veces de capitales nacionales y la mayoría de las veces empresas multinacionales, ¿verdad? Y eso se exporta a América Latina. ¿A dónde exporta esos recursos? Los exporta básicamente fuera de la región. Los exporta a Europa, los exporta a China cada vez más. China tiene un apetito voraz por materias primas, ¿verdad? Se ha convertido en el principal destino de las exportaciones de Brasil, por cierto, de Chile también, de Uruguay, segundo más importante para Argentina. Entonces los commodities, las materias primas, se exportan para fuera de la región. Ahora, por el contrario, si miramos lo que nuestros países exportan dentro de la propia región latinoamericana, la dinámica es muy distinta. Mientras que América Latina exporta fundamentalmente materias primas al resto del mundo, lo que se exporta al mercado regional, al mercado latinoamericano, son principalmente manufacturas, medicamentos, autopartes, productos de papel, plásticos, productos químicos, en fin, una gama muy amplia de productos.
Y también, si uno mira, las exportaciones hacia afuera de la región las hacen muy pocas empresas que generalmente son de tamaño grande. Por el contrario, si uno mira el comercio que se hace dentro de América Latina, tiene una presencia mucho mayor de empresas pymes, pequeñas y medianas empresas. Y, y bueno, por lo tanto es un comercio mucho más variado en el sentido de que, por ejemplo, a ver, les voy a poner el caso chileno. Chile, el principal destino de las exportaciones chilenas, lejos, es China. Pero sin embargo, Chile exporta una gama mucho más amplia de productos a Bolivia o a Paraguay o a Perú que lo que exporta a China. Porque a China se exporta mucho dinero, muchos miles de millones de dólares, pero muy pocos productos. Cobre, hierro, celulosa y poco más que eso. Por el contrario, uno mira lo que Chile le exporta a Bolivia, Paraguay, a Perú, Argentina, son cantidades menores, pero una gama mucho más amplia de productos y productos manufactureros con valor agregado que crean más empleo y que permiten y que permiten la existencia de pymes exportadoras. Digamos. Entonces, si uno hace ese contraste entre lo que se exporta para afuera de la región y lo que se exporta para dentro de la región, se da cuenta rápidamente de que el tipo de productos que se venden dentro de la región es más conducente al desarrollo por varias razones. Primero, porque involucra mayores manufacturas y las manufacturas en general son muy importantes para avanzar en el desarrollo económico. Es muy difícil para un país llegar a convertirse en un país desarrollado exportando solo materias primas. Hay algunos casos, pero son muy excepcionales. En general, el desarrollo requiere la creación, para alcanzar el desarrollo económico y social, la mayoría de los países que han sido capaces de hacerlo han logrado crear un sector industrial dinámico. Y para América Latina, las exportaciones de manufacturas, las exportaciones industriales van al mercado, fundamentalmente el mercado latinoamericano. Este no es necesariamente el caso de México, que es muy orientado a Estados Unidos, o incluso el propio Brasil, que es un país competitivo y es capaz de vender manufacturas en otras partes del mundo. Pero para el resto de los países latinoamericanos, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, los países centroamericanos, etcétera, el principal mercado para poder vender sus manufacturas es la propia América Latina. Entonces, el comercio intrarregional es más conducente al desarrollo, por un lado, porque tiene una mayor presencia de productos manufactureros que crean valor y que crean empleo. Dos, porque le da posibilidad de existir y de ser rentables a muchas pequeñas y medianas empresas, digamos. Y tercero, porque es un comercio ambientalmente más sostenible que el comercio de materias primas con el resto del mundo. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque lo que se vende lo que se vende en América Latina son principalmente manufacturas y no materias primas, y ya sabemos que la extracción de materias primas suele generar gran daño ambiental. Y por otro lado, porque lo que se vende dentro de la región involucra, al ser dentro de la región, son distancias relativamente pequeñas. Qué sé yo, no es lo mismo vender soja desde el puerto de Rosario en Argentina y llegar hasta China que vender autopartes desde la ciudad de Rosario, también en Argentina, hasta eh, Porto Alegre en Brasil. Obviamente la huella ambiental de esa exportación de insumos automotrices desde Argentina a Brasil es mucho menor que la huella ambiental que tiene primero la extracción de la soja y después el transporte de la soja desde el interior de Argentina hasta el otro extremo del mundo como es China. Por lo tanto, Profesor, sí, perdón. disculpe. Para que también hagamos un poco más dinámico, ¿no? Disculpe. Sí, 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 claro. Quería un poco pensar, esta es una introducción, estamos acá con personas de Perú, de Brasil, de Argentina, de República Dominicana, de Chile, de Colombia, bueno, hasta el momento son los países. Uh -huh, Bueno, quería un poco preguntar aquellas dos cuestiones y pedir para que los que están ahí
que escriban sus cuestiones en la chat, ¿no? Ujú. Para que debatemos un poco más. ¿Todo bien? ¿Puede ser? Porque ahí hizo una introducción y cómo debatemos un poco también a partir de la impresión que tuvieron con la videoclase antes, ¿no? Eh, ¿Qué piensa? ¿Todo bien? Bueno, yo encantado, claro, claro. Vinicius, bueno, a ver, me parece recordar que la primera pregunta era, ¿Mm? Er- Sí, sí, sí. La primera era sobre las dificultades estructurales, ¿no? Del comercio sí, intrarregional sí. y del suceso de estos bloques, ¿no? Por ejemplo, Ujú. acá en el Cono Sur con Brasil tenemos el Mercosur, que siempre está un poco como, no sé. Entonces queríamos un poco escuchar eso, ¿no? Sí, ¿Cuáles son las dificultades? Después podemos ir para la otra, ¿no? Pero ya. podemos también Sí, ya ponerla. pero partamos con esta, me parece muy bien. Ok, Bueno, a ver, mira, bueno, yo para sintetizar, lo que les dije es, bueno, hay una serie de razones por las cuales el comercio intrarregional es más conducente a un desarrollo armónico, a un desarrollo sostenible, que la exportación de materias primas al resto del mundo. Ese es mi punto básico. Ahora bien, uno dice, bueno, ¿y entonces por qué los países latinoamericanos no comercian más entre sí si es que el comercio intrarregional es tan favorable para el desarrollo? Yo creo que es un fenómeno complejo, tiene muchas razones, eh, algunas incluso dictadas por la naturaleza y otras que más bien se derivan de las decisiones de política pública. Esto tiene raíces muy antiguas. Si uno piensa, nuestros países fueron todos colonias, ¿verdad? Colonias ya sea españolas o portuguesas. Es una región, me voy a ceñir sobre todo a América del Sur, porque tengo la impresión que la mayoría de ustedes son de América del Sur, pero también se aplica bastante en Centroamérica y México. Somos una región muy rica en materias primas, ¿verdad? Ese era gran parte del atractivo que tenía América Latina para España y para Portugal. Y por lo tanto, los españoles y los portugueses lo que hicieron fue estructurar una economía orientada hacia afuera, desde el comienzo, desde el siglo XVI, digamos. Es decir, todo el desarrollo de la infraestructura fue, ok, encontramos oro, muy bien, hay que hacer un camino que permita llevar ese oro hasta el puerto más próximo, hay que construir un puerto y desde ese puerto se manda el oro o la plata o lo que sea, o el azúcar, a España o a Portugal, digamos. Y por cierto, pasaba algo similar con los países del Caribe e Inglaterra, digamos, ¿no? Entonces, desde tiempos coloniales, América Latina no ha sido una región conectada hacia adentro. Digamos, a los españoles no les interesaba mayormente que el virreinato de La Plata estuviera mejor conectado con el virreinato del Perú o con el virreinato de Nueva Granada, ni para qué decir con lo que pasó, con lo que después fue Brasil, porque bueno, eso ya le pertenecía al rival, a Portugal. Entonces, básicamente los españoles venían, llegaban a cada territorio, veían qué recursos naturales, qué riquezas había, y generaban la infraestructura necesaria para sacar esas riquezas, digamos, hasta un puerto y enviarlas de vuelta a España. Y por el contrario, no se preocuparon de construir caminos, por ejemplo, que conectaran a los propios territorios latinoamericanos o sudamericanos entre sí. No sé si me explico. Esto ya es un problema grave, y además es más grave considerando que América Latina y particularmente América del Sur es un lugar muy grande. A veces se nos olvida, son 20 millones de kilómetros cuadrados. En América del Sur cabe como 4 veces los países de la Unión Europea, como 4 veces. Entonces es un lugar muy grande, con una geografía muy difícil además, o sea, tenemos el Amazonas en el medio de América del Sur, tenemos la cordillera de los Andes, tenemos una serie de obstáculos. Entonces, es un lugar grande y con una geografía muy difícil, y a eso agréguenle el hecho de que en realidad a las potencias coloniales no les interesaba conectar a los distintos puntos de América del Sur o de América Latina, les importaba simplemente sacar los recursos hacia los puertos y de ahí enviarlos a Europa. Bueno, entonces esto viene ya desde el siglo XVI.
después nuestros países se independizan en el siglo XIX, pero la verdad es que ese patrón siguió básicamente sin grandes variaciones, digamos. Y ahora quizás no se le exportaba tanto a España, pero se le exportaba mucho al Reino Unido o a otros países de Europa, y después a Estados Unidos. Entonces lo que quiero decir, nuestros países cargan con un déficit de infraestructura que tiene 500 años, digamos. América Latina y América del Sur en particular es una región muy mal conectada internamente. Es muy, y hay muchos estudios que muestran que a veces es más largo y más difícil y más caro enviar un container de mercancías desde el nordeste brasileño hasta Santiago de Chile, que lo que puede ser llevar ese mismo container de mercancías, digamos, desde el nordeste brasileño al puerto de Los Ángeles en Estados Unidos o incluso a un puerto asiático. Entonces, eso es muy anómalo, pero tiene que ver con nuestra historia como países colonizados, digamos. Bueno, Yo diría que ese es un primer punto bien sí, importante. sí, No bueno, no el único, pero ok, paro allí, ¿sí? sí, porque entonces yo creo que hace la conexión con la segunda, ¿no? Y ya tenemos algunas aquí después. Esta búsqueda de, disculpe, me tocó el teléfono. Esta búsqueda de firmar acuerdos de libre mercado, por ejemplo, con el norte, con Estados Unidos, con Europa. eh, entonces, es un poco este problema estructural que el señor está hablando acá, pero también de la mentalidad, un poco. Es una cuestión histórica, ¿no? Eh, o hoy ya es una estructura que se retroalimenta en el sentido de la dependencia. Sí. Es una fragilidad, pero es dependencia también. Las empresas que están acá ya son de Europa muchas veces. Eh, entonces, bueno, esta sería la segunda. Por favor, profesor, sigue. Sí, bueno, ahí claro, efectivamente hay una continuidad natural entre la primera pregunta y la segunda. Claro, y efectivamente una vez que nuestros países se vuelven formalmente independientes, igual siguieron siendo países muy dependientes de la inversión extranjera y de los capitales extranjeros para desarrollar su infraestructura. En mi país, por ejemplo, Chile, eh, en la segunda mitad del siglo XIX y hasta los años 20 del siglo XX, por ahí, fueron los capitales ingleses, básicamente, los que construyeron los puertos, los que construyeron los ferrocarriles, los que administraban la explotación del salitre, que en aquel momento era el recurso minero más importante y que representaba algo así como el 70% de las exportaciones chilenas y que era muy importante para producir abonos, digamos. Entonces, claro, si eran capitales ingleses, obviamente los ingleses estructuraron todo de modo tal de, ok, vamos a explotar el salitre, vamos a construir la vía férrea, lo vamos a llevar a la costa, en la costa vamos a construir un puerto y en ese puerto van a estar los barcos esperando para llevarse el salitre a Europa. Y esto que pasó en Chile, pasó en mayor o menor grado en Argentina, Brasil quizás un poco distinto porque es un país más grande, con un mercado interno más importante, pero en gran parte de América Latina esta orientación hacia afuera eh, continuó ya en el siglo XIX e incluso en algún momento del siglo XX. Y esto, bueno, esto tuvo en algún momento una pequeña interrupción que fueron los años, yo diría, del 1930 al 1980, en que en la mayor parte de la región eh, a causa de la Gran Depresión y a causa de la Segunda Guerra Mundial, se cortó el acceso a los productos importados desde Europa y desde Estados Unidos, y por lo tanto nos vimos obligados a crear nuestra propia industria. Eh, y en esos 50 años fueron cuando surgieron las grandes empresas industriales en la mayoría de los países latinoamericanos, en Colombia, en Argentina, en México, en Chile, en Brasil estoy seguro que también, muchas de ellas creadas por el Estado, es decir, eran empresas públicas que bueno, posteriormente se terminaron privatizando, pero en su momento eran públicas. Y ahí fue cuando nuestros países empezaron a tener un
una pequeña industria textil, de confecciones, de plásticos, de petroquímica, siderúrgica, etcétera. Y ahí lo que nos faltó, porque no, ojo, no le podemos echar la culpa de todo al resto del mundo, también faltó visión dentro de América Latina. En aquel entonces la estrategia era la de la industrialización por sustitución de importaciones. Ustedes lo recordarán, la CEPAL, donde yo trabajo, fue una gran impulsora de esa idea, de esa visión, la cual tuvo partes buenas y partes malas. La parte buena fue que promovió la industrialización de países que hasta ese momento eran completamente dependientes de los recursos naturales, sociedades agrarias, en fin, permitió la industrialización, la modernización de nuestras economías y nuestras sociedades. El problema fue que cada país se encerró en sí mismo. Entonces, Chile no solo se cerraba frente a los productos que venían desde Estados Unidos, de Europa o de Japón, sino también se cerraba frente a los productos que venían de Argentina, de Perú o Paraguay. Y Argentina se cerraba no solo respecto al resto del mundo, sino también respecto de los productos chilenos o peruanos o bolivianos, y así sucesivamente. Y eso es una receta para el fracaso, porque excepto en Brasil y México, el resto de los países latinoamericanos son demasiado pequeños como para que pueda tener viabilidad una industria que solo abastece al mercado interno. No sé si me explico. Piensen ustedes, no sé, en Uruguay, 3 millones de habitantes. Hay muchas industrias en Uruguay que simplemente no son sostenibles si solo se orientan al mercado uruguayo, porque es demasiado pequeño. Pero lo mismo ocurre en Paraguay, en Ecuador, incluso en países un poco más grandes como puede ser Chile. Entonces, lo que quiero decir es, la situación actual y nuestra dependencia tan grande de los commodities que se venden al resto del mundo no es solo culpa de los malos, digamos, del resto del mundo. También faltó visión en nuestros propios países para construir un espacio de integración real. Cada uno buscó protegerse lo más posible de la competencia de no solo desde el resto del mundo, sino desde el resto de los países latinoamericanos, y con eso, bueno, lamentablemente el proyecto de la integración se truncó, digamos. Y bueno, después vino la crisis de la deuda, y de la mano de la crisis de la deuda, nuestros países tuvieron que abrir sus economías de modo muy, un poco forzado, por las condicionalidades del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Fue una apertura muy rápida, muy violenta, que implicó perder mucha capacidad industrial, eh, mucha desindustrialización. Y ahí de nuevo como que volvimos a donde estábamos a comienzos del siglo XX, es decir, ok, bueno, entonces nos desindustrializamos, salgamos a venderle al resto del mundo lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? Recursos naturales. Y bueno, eso viene a explicar en gran medida este gran interés por exportar al resto del mundo. Como no fuimos capaces de construir un mercado regional dinámico, cada país dijo, bueno, aquí, ¿qué alternativas me quedan? Ok, venderle a Estados Unidos, venderle a Europa, venderle a Japón, venderle a China, salir a negociar tratados de libre comercio. En esto la historia de América Latina es bien distinta a la de Europa, por ejemplo. En Europa, casi el 70% del comercio de los países europeos es dentro de Europa. En Asia del Este, por ejemplo, como el 50% de su comercio es dentro de Asia del Este. Por el contrario, en América Latina, al igual que África, ahí hay un paralelo interesante, el comercio intrarregional es muy bajo, por problemas de infraestructura, por problemas de falta de visión política, por problemas también hay que reconocerlo de que a veces nuestros países tienen recursos similares y por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Brasil no le va a vender soja a Argentina porque los dos tienen soja en abundancia. Colombia no le va a vender petróleo a Venezuela porque los dos son exportadores de petróleo. Chile no le va a vender cobre a Perú porque los dos son exportadores de cobre. Entonces, también hay que reconocer que el hecho de ser una región tan abundante en recursos naturales inevitablemente nos lleva a, bueno, a buscar colocar esos recursos en otras partes del mundo donde, tal como aquí son muy abundantes, en otras partes del mundo son muy escasos. Y por lo tanto también, ¿qué quiero decir con esto? Es inevitable que América Latina y particularmente América del Sur exporte bastante al resto del mundo, porque el resto del mundo le faltan cosas que América del Sur tiene en abundancia, como la soja, como el hierro, como el petróleo, como el cobre, etc. Pero aún así,
Yo diría que la falta de visión y los problemas de conectividad e infraestructura han hecho que nuestro comercio dentro de América Latina sea mucho menor de lo que podría ser. Y bueno, Muy ya bien. entonces salimos a negociar tratados de libre comercio por el mundo. El primero fue México con el NAFTA, y ya después vinieron Chile, Perú, los países centroamericanos, y ya hasta los países del Mercosur están en el mismo carro. Eh, yo no digo que eso sea malo, ojo, ojo. Pero yo lo que sí digo y lo que decimos en la CEPAL es que uno no saca nada con tener tratados de libre comercio con todo el resto del mundo si uno no tiene capacidad industrial. Es decir, si yo puedo tener arancel cero para todos mis productos en todos los países del mundo, pero si solo produzco cobre, bueno, eso es lo que voy a vender. Y eso es Sí. básicamente lo que le pasa a Chile. Estoy sobresimplificando, pero eso es básicamente lo que le pasa a Chile. Lleva 20 años, Profesor, 30 años con Tele6, sin embargo, no ha logrado diversificar su canasta exportadora porque no ha hecho las políticas necesarias para diversificar esa canasta. Y eso le pasa a muchos países latinoamericanos. Perdón, me callo. profesor, muchas gracias. De hecho, sí, no basta el tratado, el acuerdo en el papel y las estructuras, de hecho, no estar construidas, ¿no? Bueno, solo para darles una visión también para las personas que llegaron un poco más tarde, estamos acá con el profesor Sebastián Herreros, que es chileno y trabaja en la CEPAL, ¿no? En la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, ¿no? Tenemos personas acá. Me gustaría saludar Cintia, Susi, Pablo, Alejandra, Alejandro, Gerardo, María, Fernanda, Maicon, Tamara, Altair, Isis, Agripina, Neiji, Enin, María Claudia, Emerson, Iris, Altair. Eso. Bueno, gustaría pasar la palabra, pero pido que sean rápidos en su intervención, como un minuto creo que es suficiente para cada uno hacer su pregunta, ¿no? Puede ser, Gerardo, Guara. Eh, Gracias. y, Yo escribí dos y, y preguntas en sí, el chat sí, es mejor y que leer. pero quisiera agregar, gracias por la explicación, profesor. Tengo algunas dudas respecto de las políticas para la integración interregional. Sí. La primera es que, como bien señaló usted, el déficit de infraestructura de comunicación física hace que el costo ambiental, América Latina comunica internamente por carretera con combustible fósil, genere una deuda ambiental importante. Entonces tenemos un primer déficit de infraestructura terrestre. La segunda pregunta es, las políticas de integración regional por sustitución de importaciones parecían viables en la época del Fordismo, Taylorismo, donde la diferencia tecnológica no era tan brutal como en esta época. Tenemos entonces un déficit de infraestructura física y un problema de equidad tecnológica. ¿Cómo saldamos esa deuda? Uy. Profesor, Dos, ¿cómo dos. prefiere contestar las cuestiones? Prefiero contestar rápido de a Hacemos. una porque si no se me van Ah, olvidando. ok, ok. Me falla la Entonces memoria. tenemos, ok, sin problemas. Entonces Sí, tenemos voy estas rápido. dos de Sí, Gerardo, tenemos una de Cheng, tenemos Pablo y Alejandra en la cola, en la lista. sí. Bueno, Por favor. lo primero, Gerardo, tienes toda la razón y bueno, inevitablemente va a haber que en algún momento, no es este el momento para hacerlo porque en este instante estamos en una situación básicamente de sobrevivencia, con crisis mundial, alta inflación, nuestros países muy endeudados, no es este el año para hacerlo, pero en algún momento cuando logremos sacar la cabeza del agua, digamos, nuestros países van a tener que plantearse de modo coordinado, trabajar en serio en la conectividad intrarregional y particularmente aquí en América del Sur. Y ahí, claro, buscar alternativas a este transporte por carretera, porque prácticamente toda la carga de América Latina y de América del Sur se mueve por carretera, que es muy ineficiente y muy contaminante. Y bueno, lo que mis colegas expertos en la CEPAL han venido diciendo es que hay que buscar también desarrollar las vías férreas, hay que buscar
desarrollar la electromovilidad, hay que desarrollar el transporte fluvial, digamos. América del Sur tiene grandes ríos que podrían ser aprovechados perfectamente para transportar carga, tal como se hace en Europa, digamos, con emisiones de carbono mucho menores que lo que implica el transporte por carretera. Todo eso hay que hacerlo, pero cuesta dinero, por eso no digo, y toma tiempo, son cosas que son políticas de a 5, 10, 20 años, digamos, la infraestructura es lenta y es cara, pero hay que empezar a trabajar en eso. O sea, mientras sigamos siendo una región en la que es más fácil exportar a China que exportar desde Santiago a Sao Paulo, nunca vamos a ser una región integrada, nunca. Esa era la primera. Y respecto del tema tecnológico, es verdad, nos hemos ido quedando atrás tecnológicamente. Eh, claro, porque al final la dependencia de las materias primas se autoalimenta, o sea, se vuelve una actividad tan rentable que los empresarios llevan sus capitales a la exportación de materias primas, la extracción y exportación de materias primas, y lo sacan de la manufactura, y, y bueno, se vuelve una cosa un poco rentista en que los empresarios ya no quieren invertir en ciencia y tecnología, porque ¿para qué? Si con el negocio de exportar mineral de hierro ya están ganando mucha plata. Eh, Mientras que si uno tiene una paleta exportadora más intensa en manufactura, está obligado a invertir, mantenerse actualizado tecnológicamente todo el tiempo, porque si no se queda atrás. Yo no sé, no es fácil el cómo lo hacemos. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo, electromovilidad. La electromovilidad viene, es ya una tendencia enorme. La electromovilidad depende del litio y de otros minerales. América Latina, entre Argentina, Bolivia y Chile, tienen algo así como el 60% de las reservas o de los recursos conocidos de litio de todo el mundo. Solo 3 países latinoamericanos contiguos, además, Chile, Argentina, Bolivia. Bueno, si de repente los gobiernos de Chile, Argentina y Bolivia se coordinaran para coordinar sus inversiones, para llegar a acuerdos con las empresas multinacionales chinas, por ejemplo, que producen baterías de litio, para juntar sus recursos en ciencia y tecnología. Por ahí se podría armar una cadena de valor en la cual no estuviéramos solo exportando el carbonato de litio, como lo hace Chile hoy en día, para que en China fabriquen las baterías y todo lo demás, sino para empezar a fabricar las baterías acá en Chile, en Argentina, por ejemplo. Y a partir de ahí se podría estructurar una industria sudamericana de buses eléctricos, de vehículos eléctricos, en fin. Pero, o sea, hay que apoyarse en la base de recursos naturales que tenemos, digamos. La minería en particular, estamos saliendo, a nivel mundial estamos saliendo de la dependencia quizás de los hidrocarburos, del petróleo, pero estamos entrando a una nueva etapa que es de la descarbonización, de la electromovilidad, en fin, y ahí los minerales y los metales son cruciales, y América del Sur tiene mucho de eso. Entonces, es cosa también de proponerse generar políticas en torno a esos recursos naturales y no simplemente contentarse con exportarlos en su forma primaria a Europa o a China. Pero eso requiere un Estado activo, digamos, que intervenga, que bueno, se requiere política industrial en suma. Eso, ya me callo para no... Muy bien, muy bien. Ahora, Alejandra. Sí, lo que pasa es que iba a preguntar precisamente por el litio y el triángulo del litio que tenemos Sí. en el, digamos, Bolivia, Argentina y Chile. Y bueno, ya está, me la respondió. Que también, Ok. digamos, es importante también los acuerdos entre países, ¿no? Lo mismo que venimos hablando en relación al bloque Mercosur, es lo mismo. Digamos, pensar un poco más allá, digamos, en el largo plazo, en un proyecto de largo plazo y no estar tanto en la inmediatez de la situación macro o lo que sea. En fin, bueno, pero ahora es una pregunta respecto al litio, porque Sí. pienso en lo siguiente, también hay muchos créditos y hay mucho financiamiento para el desarrollo de movilidad sostenible, pero en realidad terminas sosteniendo la dependencia porque esos créditos hay que devolverlos. Entonces vos estás desarrollando una industria ¿para quién? ¿A quién le estás Sí. dando trabajo? Por ejemplo, a China, o sea, nos extraen los recursos naturales, se aseguran su industria y su generación de valor agregado, y acá, o sea, nos siguen generando pasivos ambientales y una dependencia económica
con intereses, pues vos los créditos que hoy te financian ciudades sostenibles o movilidad sostenible, vos lo tenés que devolver a ese dinero. Mira, yo, o sea, a ver, yo creo que tienes razón, pero yo creo que el hecho de estar sentados sobre un porcentaje tan importante de las reservas mundiales de litio les da poder de negociación a nuestros países. Es decir, al Totalmente. final, y particularmente si lo hacemos de modo conjunto, que es la idea detrás del triángulo del litio, porque bueno, uno le puede decir a los chinos, digamos, a la multinacional china, oiga, ¿sabe qué, señor? Yo ya no quiero que usted simplemente venga a extraer el litio en su forma más básica o como carbonato y lo exporte para procesarlo allá. Yo quiero que usted invierta acá, le doy la bienvenida, traiga su tecnología, pero ponga una planta aquí, en Chile, o en Bolivia, o en Argentina, en fin, y comience a generar valor. Y hasta cierto punto nuestros países tienen la sartén por el mango, porque ellos son los dueños de los recursos. Por lo tanto, pueden decir, sí, yo le doy acceso a los recursos, pero no para que usted simplemente los exporte en forma primaria, sino para que se instale acá y les agregue valor y traiga nuevas tecnologías y nuevos conocimientos. Y los chinos son gente muy pragmática, o sea, yo creo que si nadie los obliga, no lo van a hacer, obvio. Si nadie los obliga, lo que van a hacer es llevarse el litio en su forma primaria y procesarlo allá. Pero si de repente el dueño de los recursos le dice, ¿sabe qué? No, yo quiero que de aquí en adelante usted lo puede extraer, pero lo tiene que procesar acá también y crear empleos y traer tecnología, lo van a hacer porque igual les resulta rentable y les resulta atractivo. O sea, poner una gran fábrica china en Argentina, por ejemplo, en el norte de Argentina, para exportar a todo el mercado sudamericano baterías de litio, pues es un negocio potencialmente atractivo. Pero claro, hay que tener el Estado tiene que de algún modo ser un poco más proactivo y no decirle simplemente, ok, ahí está en las salmueras para que saque el litio y se lo lleve. Totalmente, aparte si venís a invertir, invertí, digamos, con la normativa ambiental, con los procesos que tienen que tener, Obviamente. todo. O sea, sí, tiene que haber una estrategia para mí, más que nada, una estrategia de los tres países, más allá de las cuestiones políticas internas que haya. Una estrategia económica interna. Las cuestiones políticas, siempre las cuestiones políticas, quizás por eso los planes de largo plazo no quedan, ¿no? Bueno, sí, claro, o sea, no es ninguna mentira que, claro, es difícil hacer cosas entre Bolivia y Chile por razones históricas que, bueno, no voy a elaborar acá, pero que es súper desafortunado, digamos, pero claro. Sí, quizá estás ahí también el problema del Mercosur, ¿no? Pero gustaría de saludar a Alejandra y pasar a la palabra a Pablo. Pablo, por favor. Sí, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos, a todas. Profesor, yo entiendo muy bien lo que dice. Hay un punto que me quedó en la cabeza, eso de que siempre le echamos la culpa al otro, ¿no? Que no hay buenos y malos en el proceso de industrialización de América Latina y que muchas veces carece de lo que usted bien dice, que el empresariado, no sé si puedo decirle nacional, sí puedo decirle en Brasil nacional, pero en Argentina es difícil decirle nacional, o en otros países latinoamericanos o del Mercosur decirle nacional. Digo, el análisis que uno hace, que uno viene estudiando y que uno viene intentando comprender, digo, América Latina en un momento antes del Plan Cóndor, en América Latina tenía una industria pujante, se estaba transformando, por lo menos en Argentina empezó con las centrales hidroeléctricas, había empezado con las centrales nucleares, principalmente en el gobierno de Perón, las vías férreas como material rodante para sacar las materias primas y también el proceso de empezar a sustituir las materias primas. ¿Usted no cree que el primer golpe fue el Plan Cóndor de parte de Estados Unidos, que no solamente tenía la mirada de la persecución ideológica y la desaparición de tanta gente, de tantos militantes, que también hay empresarios en el medio que se llevó sus empresas puestas y que en muchos de los lugares dejó una cefalía clara de producción? Claramente el objetivo fue dejar de producir en algunos lugares, y que
Tal vez en la segunda oleada de gobiernos populares que tuvimos, muy fuerte, donde estuvo Lula, Néstor Kirchner, Evo, Chávez, empezaron a plantear esa mirada, en el mismo Chile involucrándose, con Bachelet, involucrarse en esa mirada de la industrialización otra vez y de la construcción de empresas multinacionales que sean de los estados, por el tema agua, por el tema electricidad, por el tema petróleo, por el tema energía, y que bueno, obviamente otra vez pareciera como que en este camino, otra vez el imperio hizo trastabillar a través de golpes militares, a través de, ¿no? Que nos pasó en estos últimos 20 años, y que una vez más volveríamos a retomar esa senda, parecería que volveríamos a retomar esa senda, pero creo que esta vez, y por eso le consulto, ¿usted cree que que el mundo, o que ese gobierno global, o ese empresariado global que lo devora todo, está preparado para bancarse, en un término argentino, para bancarse la posibilidad de que 3 países construyan una empresa nacional o estatal entre los 3 estados que permita ser la potencia en litio? ¿Usted cree que permitiría el mundo que una vez más intentemos pararnos como región? ¿Podría pasar? ¿O pasaría una vez más parte de la historia y una vez más terminaríamos con golpes y con situaciones complejas en nuestra región? Sí, bueno, la historia es un poco cíclica, pero nunca se repite de modo exacto. Digamos, yo creo que una gran diferencia entre el ciclo actual y los previos es que estamos en un momento, además de desorden del orden internacional de la posguerra, digamos, y de la globalización tal como la hemos entendido en las últimas 3, 4 décadas, digamos. Hoy en día tenemos una disputa por el liderazgo económico y tecnológico entre China y Estados Unidos que es absolutamente abierta. Tenemos básicamente ya esa fe ciega en la eficiencia económica y en las cadenas globales de valor y en traerse los productos desde 10.000 kilómetros de distancia porque ahí es donde los fabrican más barato. Eso ya está pasando de moda rápidamente en el discurso, incluso de los países avanzados, digamos. O sea, Estados Unidos, Europa están hablando de autonomía estratégica, están hablando de política industrial, están hablando de que, ¿sabe qué? Está bien, porque también el COVID de repente reveló cosas como que, por ejemplo, el COVID le pegó primero a China. China tomó medidas muy drásticas de cierre de su economía. China se ha convertido en la fábrica del mundo. Entonces cerró las fábricas, cerró los puertos y de repente las fábricas europeas y americanas de autos, por ejemplo, tuvieron a su vez que parar la producción porque sus autopartes venían todas de China. O los fabricantes de medicamentos en Europa de repente se dieron cuenta que no podían fabricar los medicamentos que necesitaban para atender a la población porque los principios activos con los que se hacen esos medicamentos venían todos de China. Y así sucesivamente. Y ahora todos se están dando cuenta que la producción mundial de microprocesadores, que son la sangre de la economía actual, está toda concentrada en Asia, entre Taiwán, China, Corea, digamos. Y por lo tanto, ¿qué pasa, qué sé yo, si Dios no lo quiera, pero si estallara un incidente bélico entre China y Taiwán? O sea, no hay microprocesadores en el mundo. Ustedes imagínense lo que es eso, digamos. Esta conversación no la podríamos estar teniendo, entre muchas otras cosas más, digamos. Entonces, el discurso está cambiando y de repente las grandes potencias están diciendo, ¿sabe qué? Yo estoy dispuesto a bancarme, para usar el término, bancarme, pagar más por las cosas, pero hacerlas ya sea en mi propio país o más cerca de mi país. Y sobre todo para depender menos de un país al cual veo como un aliado, como un competidor, que es el caso de China. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque todo esto es un proceso largo y que va a tomar tiempo, pero estamos viendo cómo esa globalización de esas cadenas de valor súper extendida está empezando a desarmarse y los países están empezando no es que se va a acabar la globalización, pero vamos a tener una globalización en una escala un poco más pequeña, un poco más regional, en clave más regional. Los europeos se van a preocupar de producir lo más que puedan en Europa. Nunca van a ser capaces de producirlo todo, pero van a tratar de depender menos del resto del mundo, y particularmente China.
los americanos están haciendo lo mismo. Y yo creo que en América Latina vamos a tener que ir en esa dirección también. O sea, cuando vino el COVID, nuestros países y la gente se estaba muriendo, pero a montones, no teníamos, ustedes lo recordarán, en ninguno de nuestros países teníamos ventiladores mecánicos. Y había una competencia loca por ir a rogarle de rodillas a los chinos que por favor nos vendieran los ventiladores mecánicos a nosotros y no a los europeos o a los americanos, que obviamente tenían capacidad de pagar más. Y después no teníamos vacunas y no teníamos ni siquiera mascarillas. O sea, una cosa básica que no tiene mucha tecnología. ¿Por qué? Porque alguien decía, bueno, va, pero obvio, si la compro en China, que es el que me lo vende más barato. Claro, eso funciona bien cuando estamos en tiempos normales, pero ya no estamos en tiempos normales. Y ahora me paso más reciente, el conflicto en Ucrania. Nuestra región, y particularmente América del Sur, es súper agroexportadora, ¿verdad? Sí, muy bien. Los cultivos necesitan fertilizantes. ¿De dónde vienen los fertilizantes? De Rusia. Ningún país latinoamericano, excepto Trinidad y Tobago, una pequeña isla en el Caribe, ningún país latinoamericano, ni siquiera Brasil, ni siquiera Argentina, es capaz ni remotamente de autoabastecerse de fertilizantes. Entonces uno dice, no, esto es loco. O sea, esta región se gana el dinero exportando comida y sin embargo tiene que depender del resto del mundo y de socios que a veces son complejos, como es el caso de Rusia, para los abonos, los fertilizantes necesarios para esos mismos cultivos. Entonces, Permiso. quiero decir, yo creo que estamos, un minuto, redondeo, simplemente que se está empezando a decir, ¿sabes? Que tenemos que, no es que vayamos a la autarquía, pero ciertamente tenemos que empezar a tener un poco más de autonomía productiva respecto del resto del mundo, para evitar que nos vuelvan a pasar las cosas que nos han pasado durante la pandemia o ahora con el conflicto en Ucrania. Así que iniciativas como la del Triángulo del Litio yo creo que hoy son más factibles que lo que eran 10 o 20 años atrás. Y es más, podemos incluso poner a competir a Estados Unidos con China, ¿por qué no? Los dos tienen interés en el litio sudamericano. Pues muy bien, hay que aprovecharlo inteligentemente y decirle a los chinos qué me ofrece usted y decirle a los americanos qué me ofrece usted, porque el recurso se queda acá, está acá y se queda acá. Ya, me callo. Gracias, profesor. Bueno, gustaría de recordarles que el próximo viernes, en el 14 de octubre, habemos una sesión doble acá, ¿no? Con dos profesores invitados. Uno es Bruno de Conti, de la UNICAMP, del Instituto de Economía de la UNICAMP de Brasil, tratando sobre el tema de política industrial. Y el profesor también, Luis Campos, ¿no? Que está en la Universidad de Lanús, es un experto también que está en esta cuestión de industrialización, de la historia de la industrialización y desindustrialización en América Latina. Bueno, gustaría de saludar los más de 20 personas que estuvieron acá, ¿no? La propuesta acá era 1 horita, rapidito, pero tenemos más aún, más algunas cuestiones acá, profesor. ¿Será que logramos hacer como un cierre? Y bueno, y decir que estamos aún con las inscripciones del curso abiertas hasta mañana. Y ahí, por favor, las personas que están acá, que está en el proceso de formación de tutores, que ayúdenos también a aumentar el número de inscriptos e inscriptas. Bueno, profesor, ¿quieres hacer un cierre un poco? No sé si has visto las cuestiones acá en la chat. Sí, algunas... estaba justamente mirando, Vinicius, las preguntas, porque algunos son más bien comentarios, digamos, ¿no? Sí. Me parece que algunos de ellos, por ejemplo, los que tienen que ver con el litio, lo hemos podido conversar. Yo un mensaje que quisiera transmitir acá es que otro motivo por el cual la integración latinoamericana no ha tenido los resultados que todos esperábamos
aparte el tema de las grandes distancias, de la mala infraestructura, de nuestra orientación hacia el resto del mundo desde los tiempos coloniales, que las grandes empresas naturalmente tienden a orientarse hacia afuera. Todo eso es cierto, pero una razón adicional, esto nadie lo preguntó, pero lo quiero decir porque creo que es importante, una razón adicional por la cual la integración latinoamericana no ha funcionado tan bien es porque tampoco nuestros gobiernos le han puesto el compromiso político necesario. O sea, yo aquí creo que no estoy diciendo nada nuevo al constatar que los proyectos de integración en América Latina van variando en función del ciclo político y entonces, no sé, en un momento dado se produce una mayoría circunstancial de gobiernos más bien de izquierda y entonces vamos en esta dirección y después, como suele ocurrir, al cabo de 4 o 5 años hay cambio en el ciclo político y algunos países se mueven hacia la derecha y vamos en una dirección completamente opuesta. Y con eso no hay manera de generar proyectos serios de integración. O sea, la integración, yo creo que si algo aprende uno de la experiencia europea, es que esto es algo que hay que tomarlo como política de Estado y con visión de largo plazo. Y no sé, cuando los franceses y los alemanes comenzaron con la Comunidad Económica del Hierro, del Acero, el año 50 y pocos, digamos, venían de 3 guerras en los últimos 70 años previo a eso. 3 guerras, terribles. Sin embargo, dijeron, bueno, ya, tenemos que empezar a trabajar pragmáticamente y tenemos que trabajar pragmáticamente independiente de que hayamos sido terribles enemigos en los últimos 70 años y también pensando que el día de mañana quizás va a tener un gobierno socialista en Francia y un gobierno demócrata cristiano en Alemania, que es más bien de centro derecha, y bueno, y quizás después va a ocurrir lo opuesto y hay que seguir trabajando y hay que seguir construyendo. Eso creo que a nosotros nos ha faltado, e incluso llegamos al punto que hay algunos proyectos de integración, y lo digo acá, digamos, creo que no es ningún misterio, como la Alianza del Pacífico, que surge con una visión muy específica y una orientación política muy específica, como una agrupación de países con gobiernos de derecha, y así fue por muchos años, y hoy en día de repente se da la paradoja de que ya no hay gobierno de derecha en ninguno de esos, de los 4 países, digamos, y yo creo que eso ha sido como hasta ahora, bueno, ¿y ahora qué hacemos, digamos? ¿Cómo sigue esto? Entonces, no sé, uno dice, claro, ahora vamos a tener una oleada de gobiernos progresistas en la región, y bueno, particularmente si gana Lula ahora a final de mes, como yo espero, pero tampoco yo diría, pero ahora porque tenemos puros gobiernos progresistas, las cosas van a andar súper bien. En el ciclo anterior de gobiernos progresistas, igual Argentina y Brasil tenían enormes diferencias al interior del Mercosur y grandes peleas comerciales. Entonces, no nos engañemos, digamos, no es solo un tema de alineación ideológica. Aquí esto es más bien un tema de compromiso político. Es decir, ok, el día de hoy habrá gobiernos de izquierda, mañana de derecha y pasado mañana de centro, pero hay que seguir entendiéndose, seguir trabajando, seguir construyendo. Porque, claro, si vamos 5 años en una dirección y 3 años en otra dirección completamente distinta y después así las cosas no funcionan. Y yo espero que efectivamente los gobiernos de este nuevo ciclo progresista lo entiendan así, digamos, no... realmente tengo grandes esperanzas de que así sea. Eso es lo que quería decir y bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, o comentario, encantado de tomarlo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Porque si no, hacemos el cierre. Bueno, ¿Sí? como no, son preguntas sin respuesta las mías, pero así que muchas de todos. cierre. Sí, bueno. No, muy buena pero haga su exposición. cuestión, no hay problema. No, bueno, que cómo sostener, ¿no?, un plan de largo plazo si los gobiernos después hacen lo que quieren. Esa es la cuestión, digamos. Cómo sostener desde nosotros, desde los que en cierta forma le damos forma, ¿no?, a lo que son los países, desde la administración pública, desde las industrias,
Digo, pensar en también posicionarnos y decir, no, che, para, esto hasta acá llegaste. O sea, como marcar un poco que, bueno, a ver, ellos vienen a gobernar por 5 años, pero los que seguimos en las administraciones, en los países, en las universidades, somos el pueblo y también podemos, o sea, tenemos que marcarle un poco el rumbo, me parece, ¿no? Esa es mi postura. Sin duda, y yo aprovechando que esta es una actividad de la Global Labor University, o sea, yo creo que el movimiento sindical latinoamericano debiera ser un gran proponente de la integración regional. Porque ustedes no pueden esperar, aquellos de ustedes que pertenecen al movimiento sindical, no pueden esperar que las grandes empresas latinoamericanas sean pro integración regional. La mayoría no lo son, por el sencillo motivo de que la mayoría de las grandes empresas latinoamericanas, ya sean multinacionales o de capitales brasileños, argentinos, mexicanos, están asociadas al mundo de los recursos naturales. Y esas empresas lo que les interesa es poder exportar más de sus recursos naturales a China, Corea, Estados Unidos, Europa, etc. La verdad es que no tienen, el mercado regional no está mucho en su radar. Entonces, yo creo que desde el mundo de las pymes y del mundo sindical, digamos, debiera haber un apoyo mucho más explícito y más consistente y una presión hacia los gobiernos más consistente en pro de avanzar en la integración regional. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todas, todas y todos. Vi que entró también Xenia de Honduras. Tenemos acá un público vasto, ¿no? Un público largo Sí, con una diversidad de países. Y es decir que fue un gusto hablar con vosotros. El próximo viernes tenemos esta sesión doble. No sé si sería posible para vosotros abrir la cámara rapidito para que hagamos una fotita de la sesión. No sé quién pueda. Y bueno, y hacer el recuerdo que, bueno, estamos aún con las inscripciones abiertas de este curso, ¿no? Desafiando el poder corporativo en las cadenas de suministros globales. Vinicius, tengo una ¿Sí? pregunta. Mañana hay otra clase, ¿no? A las 7, Parece viernes. que sí, pero de otro curso. Sí, Ok, ok. Alejandra compartió en uno de los grupos, voy después compartir en otros. GLU, la Universidad Global del Trabajo, tiene muchos cursos, como pueden ver, ¿no? Y siempre con este compromiso con la cuestión de los trabajadores, cuestión de la democrática, la cuestión ambiental. Entonces, es un gusto estar compartiendo con todos y todas acá. Bueno, deseo, no sé si alguien quiere hablar algo y si no, voy a desear una buenas tardes, buenas noches, no sé. Saludos desde San Pablo. No sé si alguien quiere hacer un cierre, una palabra. Yo, Vinicius, yo sencillamente agradecerte. Para mí esta es una primera oportunidad de participar en este tipo de talleres, justamente. No de talleres, sino de un curso, entiendo. Creo que parte de nosotros, de las organizaciones sindicales, sería asumir como un compromiso de la difusión de este tipo de eventos, porque tal como lo ha indicado el profesor, nuestros países, bien es cierto, existen aparentemente coincidencias progresistas, pero cuando ya se llega a la práctica, esto no se da, sencillamente no se da. Y eso lo vemos en nuestro país, porque en nuestro país, en el Perú, apostamos a un gobierno progresista, entre comillas, pero que en la práctica no ha habido cambios sustanciales, pero no solamente quizás de parte del gobierno mismo, sino porque hay una polarización política permanente, hay una inestabilidad política. Entonces Sí. creo que lo que pasa en nuestro país también está pasando en otros países latinoamericanos. Gracias, Sí. sinceramente decir gracias. A ti, Para mí me parece muy muchas interesante estar gracias. acá. Muchas Saludos a todos. gracias. Muchas gracias, Iris, a ti. Y gracias a todos.
Bueno, profesor, muchas gracias por aceptar nuestra No. invitación. Cheng, muchas gracias por todo lo que hacemos juntos. Y bueno, hasta breve. Encantado, ¿ah? Realmente muchas gracias a ustedes, obrigado y bueno, sigan así. Gracias. Ya, Chao, chao. chao, Chao. cuídense.